Está del otro lado ya conectado el diputado Walter Correa, también para charlar con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, acá conociendo un poco las opiniones sobre este plenario de comisiones que hubo ayer y el valor o la importancia que puede llegar a tener esta ley que modifique la manera en la que vamos a consumir o la manera en la que nos vamos a relacionar con los alimentos. ¿Cuál es su mirada? No, en principio, compartir lo que decía mi compañera Florencia, ¿no? De que cómo se comenzó con una iniciativa y paulatinamente se fueron incorporando muchos sectores de la sociedad, donde pusieron a la luz un montón de situaciones que había que entender, que había que comprender, que había que adaptarse. A mí me tocó abordar este proyecto, ¿no? Que hoy ya tiene media sanción, por lo menos desde el Senado, que nosotros ayer hemos avalado, desde la Comisión de Industria, donde también se hizo un trabajo de escuchar, verificar a los sectores industriales que tienen que reconvertirse, que tienen que readaptarse, que tienen que mejorar algunas cuestiones y otras también con respecto al etiquetado frontal. Así que la verdad que es una ley que tiene un abanico amplio de miradas y de accionares para mejorar la salud de los chicos y chicas, ¿no? Básicamente es esto. Y me parece que tiene una concepción muy participativa y democrática, lo que significa la media sanción del Senado y lo que significó ayer en las comisiones, cómo se viene tratando, cómo se viene discutiendo. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos los saluda. Aprovechando que usted viene, de extracción sindical, obviamente, y también integra la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, obviamente una de las preocupaciones con esta ley está centrada en las pymes. ¿Cree que con esta ley corre en riesgo de cierre las pymes del rubro alimenticio? Mira, está muy buena tu pregunta porque te vuelvo a repetir, nosotros hemos interactuado con los sectores industriales de mayor envergadura, como así también las pymes. Y hay lo que te dicen los sectores empresarios, que de alguna forma u otra van a ir reacomodando la situación, recondicionando. No peligra en lo absoluto la fuente de trabajo ni los procesos industriales, porque en realidad ya el mundo está realizando esto que nosotros hoy estamos en un proceso de legislación. Hay algunas multinacionales, ¿no?, que por ahí tienen un lobby más poderoso, más contundente, pero con los sectores pymes, la verdad que el sector pyme nacional siempre pone el esfuerzo, siempre tiene una mirada mucho más generosa para generar políticas con sus propios ciudadanos y ciudadanas, y eso es lo que también nosotros de la Comisión de Industria hemos trabajado, y te puedo decir con absoluta tranquilidad, como un trabajador, como vos bien decís, que los puestos de trabajo no peligran, y hay muy buena predisposición de los sectores pymes para dar cumplimiento con esta ley, si se efectiviza, ¿no? Diputado Mauricio Cantando, lo saludo. Lo cambio un poco de tema porque usted ha presentado un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que investigue esta denuncia del gobierno de Bolivia sobre el envío de material bélico durante la gestión de Mauricio Macri a quien fue la presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez. Más específicamente, la acusan a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de hacer esos envíos cuando se estaba produciendo el golpe de Estado. Le pregunto un poquito cómo es ese proyecto, qué expectativas tiene. Hasta ahora no hay una agenda en el Congreso como para tratarlo. ¿Qué se sabe al respecto? No, mira, lo que te puedo comentar es que es un proyecto que compartimos con el compañero diputado Gallego Fernández, con el compañero Boyaski, con Pablo Carro, con María Rosa Martínez, con la compañera Claudia Hornachea, donde nosotros entendemos que así como el Ejecutivo, a través de su ministerio, comenzó una investigación y una auditoría muy profunda de cómo fueron los hechos, cómo se fueron suscitando, también lo está haciendo la justicia, y nosotros entendemos que los representantes del pueblo, a través de ambas cámaras, tenemos
la posibilidad y también la obligación de investigar, de proyectar la configuración de una comisión bicameral donde es necesario que, por lo menos para mi generación, nosotros hemos pagado un costo muy alto el volver a tener una democracia. Y lo pagamos con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, lo pagamos con una guerra de Malvinas, con 7 años de dictadura. Entonces, hay que poner muy en la discusión central el hecho de la democracia. También pensamos que el hecho de que el gobierno macrista, en su accionar, precarizó el sistema democrático, ¿no? Dificultando los derechos individuales, los derechos colectivos. Y también con esto queremos destacar el hecho de que el gobierno macrista no solo persiguió, no solamente enjuició, no solamente encarceló, sino que también hay una oligarquía criolla que está dispuesto también a reprimir y está dispuesto a matar. Y esto es más que nada lo que nosotros ponemos no solo en evidencia, sino también para que se profundice de ambas cámaras y que se ayude también a la investigación de lo que realmente pasó. Y también entendemos que esto es parte, digamos, de todo un dispositivo muy similar a la Operación Cóndor, ¿no? Cuando se establecen algunos lineamientos en Latinoamérica con la finalidad de cercenar la libertad de nuestro ¿Ejecutada por quién en este caso? ¿No? Está haciendo una comparación con la Operación Cóndor de hace varias décadas. En este caso, ¿quién las habría ejecutado según la información que seguramente accedió? Oh, mirá, yo creo que este proceso comenzó con el tema en Brasil, con Lula, ¿no? Donde hay intereses corporativos, hay intereses imperiales, donde nosotros como Latinoamérica dejamos de ser el patio trasero para ser la despensa del fondo de la casa. Y en esa despensa que está llena de recursos, está lleno también está llena de intereses que no son los nuestros, que son los intereses foráneos, que por eso hay todo un dispositivo donde nosotros todos los días nos estamos anoticiando de un montón de situaciones que van desde la participación del gobierno argentino, no solamente el abastecimiento de material bélico represivo, sino de también cuestiones logísticas, también desde Colombia, también desde Ecuador. Así que creo que estamos recién comenzando a descubrir un montón de situaciones que para nuestro punto de vista son similares a esta Operación Cóndor. Y de aquí en adelante, digamos, ¿qué debiera suceder? Porque seguramente esta es la situación que salió a la luz, ¿no? Que se conoció. Pero me parece que también este tipo de cuestiones, más allá de que después se termine o no confirmando si hubo una colaboración del gobierno de Mauricio Macri en algún plan bélico o en algún levantamiento de estos que se supone, ¿cómo debiera ocurrir para que no, en un futuro, no importa quién sea gobierno, no haya sospechas respecto de cuál es el plan de interacción bélica entre países? Pues me parece que esto también hace, así como se han tomado distintos episodios para decir, bueno, a partir de ahora transparentemos esto. Por ejemplo, no sé, las vacunas, ¿no? Frente a una situación que era irregular, bueno, se procedió a una estrategia para transparentar y para que haya, obviamente, que se pueda elaborar una trayectoria respecto de que una vacuna sale o llega al aeropuerto y se reparte. Bueno, acá, por ejemplo, ¿qué se está pensando? No, mira, yo lo que, diría, más allá de los supuestos, ¿no? Creo que hay documentación fehaciente, ¿no? Como el reconocimiento por parte del jefe de la Fuerza Aérea, ¿no? Un reconocimiento de hecho de que ese material bélico represivo llegó. Y también es esto que nosotros planteamos, el hecho de poner sobre la mesa y darle una centralidad al sistema democrático. Y cómo nosotros, más allá de profundizar y de saber la verdad, cómo nosotros ponemos arriba de la mesa en la discusión, el debate, que estas cuestiones no ocurran nunca más. Porque no es para nosotros, y menos para mi generación, poner en riesgo o en juego la democracia. Nos ha costado muchísimo, pero muchísimo. Y la tenemos que cuidar
con un compromiso de generar conciencia. Entonces, la verdad de estos hechos, la verdad de estas maniobras, va a generar potencialmente conciencia a nuestro pueblo lo que costó y lo difícil que es sostener una democracia y bancar una democracia. Por eso me parece que, en principio, más allá de los supuestos, hay que generar esto que nosotros ponemos como diputados, el hecho de que centralizar el debate y la discusión en la defensa permanente del sistema democrático. Ahora, diputado, parecía ser que el tema internacional se coló bastante en esta previa de la campaña electoral. Por un lado está el tema de Bolivia y por otro lado el tema Cuba. Y el presidente Alberto Fernández ha recibido bastantes críticas por parte de la oposición respecto de su pronunciamiento, o mejor dicho, no pronunciamiento sobre lo que está pasando allí. No sé si usted tiene alguna opinión al respecto. No, yo coincido con el compañero presidente cuando lo primero que manifestó en su comentario fue: hablemos del bloqueo, de un bloqueo histórico que sufre el pueblo cubano, histórico. Y después, cuando hablamos de levantamiento, en esta situación mundial de pandemia, no hay un solo país que no haya tenido en mayor o menor manera algún pronunciamiento desde la sociedad, desde sectores de izquierda, del centro y de derecha. Pero pareciera que cuando el pueblo cubano, o hay una movilización en Cuba, pareciera que es algo que se desborda, o que pareciera que estamos hablando del muro de Berlín. Y todo lo contrario, es una cuestión que hoy se está asimilando a nivel mundial, y obviamente también que los sectores fácticos trabajan sobre esa realidad de mal humor social, de situación social que padece toda una población mundial ante una pandemia que no deja de hacer estragos en nuestras sociedades. Bueno, por eso preguntaba de aquí en adelante cuál debiera ser la manera o el rol que tenga que llevar adelante el Congreso, por ejemplo, con esta bicameral, para revisar que no haya después suspicacias sobre qué es lo que envía un gobierno a otro país o qué tipo de respaldo o apoyo se da a otro país, ¿no? O sea, poder pensar a futuro, más allá de cuestionar o de averiguar, que me parece que todos necesitamos saber qué fue lo que pasó en ese sentido. Bueno, pero con una mirada a futuro, ¿no? De poder determinar cuál es la mejor manera de transparentar todos los procesos de un Estado. Sí, mirá, el tema de profundizar, digamos, esto que vos planteás, el hecho de que garantizar que estas cuestiones no ocurran, no está mal que así sea. De todas maneras, yo entiendo que hay toda una cuestión protocolar y en los procedimientos, más cuando se está hablando de nada más y nada menos de material bélico represivo. Y yo entiendo desde mi humilde mirada de que el gobierno macrista omitió un montón de cuestiones, ¿no? Y hizo cuestiones ilegales, realizó cuestiones ilegales para que este cargamento de material bélico represivo llegue a la Fuerza Aérea Boliviana, que después se distribuyó en todo lo que se entiende por el aparato represivo a un gobierno dictatorial. Diputado, integra también, como no puede ser de otra manera, la Comisión de Legislación del Trabajo, como sindicalista que es, y en los últimos días hay un debate que me parece que está por llegar al Congreso, está que llega y que no llega respecto a los despidos, a la famosa mochila austríaca que propone un sector de la UIA, que tiene algún sector de la oposición y del oficialismo a favor, y que tiene que ver con reemplazar las indemnizaciones por un seguro de despido que tendría un aporte mensual y que permitiría, según los promotores de esta ley, cierta movilidad laboral. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y si está en contra, como parece según lo que me viene expresando, ¿qué le parecen las indemnizaciones actuales? ¿Están bien? ¿Tienen que seguir como están? Efectivamente hay un problema con las pequeñas empresas a la hora de los despidos que peligran su continuidad. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, lo que te puedo decir es que la verdad que yo sinceramente no
no creo que llegue al Parlamento porque no veo el consenso entre mis compañeros y mis compañeras de bloque que acepten y que una cuestión modificatoria con respecto al artículo 245 de la BT 744, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Y la verdad que estos libres pensadores estaría bueno que consideren también, ¿no?, que poner la mochila argentina, la mochila australiana, que también les quiero recordar que hay un artículo que es el 14 bis, que habla también de la distribución de las ganancias de las empresas, que hablan del control de la producción por parte de los trabajadores, que también habla de integrar las direcciones con los trabajadores y las trabajadoras, y que de eso no se habla y no se opina. La verdad que yo reivindico la Ley de Contrato de Trabajo, reivindico el sistema indemnizatorio argentino, no solamente porque es una conquista de los trabajadores y las trabajadoras, sino que ahora hace muy poco se recordó el fallecimiento del doctor Centeno, Alberto Centeno, que fue el que realizó la Ley de Contrato de Trabajo y que pagó con su vida haber realizado la Ley de Contrato de Trabajo. Mañana se hace un homenaje ahí en los tribunales de Capital Federal, y la verdad que sinceramente yo no creo que tenga que de alguna manera tenga aceptación por el bloque que yo pertenezco. Todo lo contrario, estamos dispuestos a discutir, estamos dispuestos a debatir. Hay un ejemplo claro y concreto. En el gobierno de Néstor y Cristina, con esta misma ley de contrato de trabajo, con las paritarias y con un montón de situaciones a favor de los trabajadores, se generaron casi 6 millones de puestos de trabajo. Así que no hace falta modificar la ley en lo absoluto para mejorar los puestos de trabajo, la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Todo lo contrario, hay que crear políticas del Estado para que esto mejore. El sector pymes que usted representa como secretario de la comisión, ¿no le reclama de pronto otra legislación laboral? Porque eso es lo que suelen decir, que si despiden una serie de empleados tienen que cerrar. No, mirá, nosotros tenemos, nosotros tenemos mucha interacción con los sectores pymes. Más, nosotros desde mi organización sindical tenemos 11 cooperativas conducidas por los trabajadores. Y a su vez integra la comisión acá, por eso le digo, usted tiene una integración permanente. Sabemos lo que pasa del otro lado del mostrador. Y sinceramente la preocupación de las pymes hoy es cómo se integran en una red productiva, en una red comercial, en cómo se reconfigura la regionalización de la industria. Ante la concentración, lo que levantan como bandera y reclama el sector pyme es la democratización de la producción. Yo creo que ese es el mayor reclamo, y me parece muy positiva la Qué buena frase esa, la democratización de la producción. ¿Cómo sería? Sería, hoy están sumamente concentrados. Hoy las empresas más grandes cada vez son más grandes. Si las empresas más grandes democratizarían la producción y terciarizarían de alguna forma desde el fasón, desde la comercialización, desde la industrialización, y tener de plano el hecho regional, las pymes andarían mucho, pero mucho mejor, porque son las que generan los puestos de trabajo, son los que no ponen el dinero en las bolsas extranjeras, sino que reinvierte constantemente y permanentemente en sus fábricas. Y me parece que ese es el reclamo que nosotros participamos con la CTA y la Corriente Federal de Trabajadores en producción y trabajo, donde se integran las pymes, gran parte de las representaciones pymes, y lo que se debate, lo que se discute, lo que se reclama es esto, el hecho de trabajar en conjunto con el Estado, trabajar en conjunto con la sociedad, potenciar el consumo interno. Este es el reclamo de las pymes, no el hecho de la mochila australiana, la mochila austríaca. La australiana sería más liviana, yo creo, porque es una mochila surfer. No, vos sabés que en realidad la australiana hoy también se está nombrando la australiana también, ¿Ah, sí? Porque hay algunas cuestiones sí, hay algunas cuestiones con días de trabajo
que también lo están insertando. Igual hay proyectos que hablan de la mochila argentina ya, ¿eh? Son varias mochilas. Pero ¿cómo es eso? Perdón, me dio curiosidad. ¿Puedo profundizar un poco ahí? Digamos, ¿qué supone la mochila australiana? Porque sí, para la primera vez que lo escucho eso. No, porque lo que se está hablando, hay algunos dispositivos, digamos, de horas de trabajo y cantidad de horas y jornadas, que también se está hablando, que a mí no me parece mal, ¿eh? Yo, en realidad, a nosotros siempre nos informan que el argentino no es el que más horas anuales trabaja. Y es todo lo contrario. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras argentinas, trabajamos anualmente más que un trabajador o una trabajadora japonesa. Y en Latinoamérica, nosotros la jornada semanal más alta, semanal, la tenemos los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Por eso hay toda una cuestión de varias mochilas, entre comillas, que lo que hacen es desinformar y no informar. Está hablando de la formalidad, diputado. Claro. En América Latina hablar de trabajo formal es hablar de algo muy chiquitito, convengamos, ¿no? En toda América Latina hablar de trabajo formal, registrado. Pero usted se está reduciendo a eso, ¿eh? Yo te hablo del trabajo formal y si querés también hablamos del trabajo informal. Yo lo que te comento es que los trabajadores formales y trabajadores formales de Chile, su jornada semanal promedio son de 40 horas y la nuestra es de 48. Me pareció interesante, hablando un poco de trabajo, de producción y todo esto, un plan que va a salir ahora que tiene por objetivo tomar o emplear y beneficiar, esto que antes decía Caro, a las pequeñas y medianas empresas que empleen jóvenes de 18 hasta 24 años y sobre todo si son mujeres y sobre todo si son mujeres, si son personas no binarias. Me pareció interesante porque creo que son parte de los planes concretos que en las que tiene la responsabilidad también el Estado. Se me cruzaron los cables en este sentido porque al hablar de Australia, por lo poco que yo humildemente sé, el plan académico y educativo de Australia es un plan que está directamente pensado en la inserción laboral. O sea, está totalmente amalgamada una cosa con la otra, de modo que después no haya justamente un montón de pibes estudiando carreras de las que después no van a poder vivir. Entonces ya cuando los chicos australianos están en el colegio secundario, en los primeros años tienen que fijarse cuál es la disponibilidad de aquellos que quieren estudiar insertado en un mercado laboral y de ahí es distinto lo que se requiere. Si hay mucha necesidad de enfermeros, bueno, será más fácil el acceso a esa carrera que para médicos. Entonces me pareció interesante también que se empiecen a plantear estrategias muy concretas, ya que usted es de extracción sindical, ¿no? Porque es algo de lo que más preocupa. Pibes que por ahí terminan el secundario y quedan, en el mejor de los casos, terminan el secundario además, y quedan realmente sin ninguna posibilidad de proyección laboral. Sí, yo comparto esto que vos manifestás. La estrategia de la educación australiana no solamente va configurando cómo elaborar el diseño de cada estudiante para bien utilizarlo en un trabajo, sino que también lo hace regionalmente. O sea, tiene un criterio regional, o sea, Australia es casi un continente, y tiene una estrategia también, no solamente del que estudia, cómo lo va preparando y en qué dispositivo de región también se va insertando. O sea, es un tema bastante interesante y me parece más interesante aún cuando nosotros en los 90 cerramos todos muchos colegios industriales, muchos secundarios industriales. ¿Por qué? Porque dejamos de tener una política de concesión industrial para tener otra cuestión más comercial o financiera. Y está bien que nuestro gobierno nacional, popular y peronista empiece a entender de que vayamos formando a los profesionales, a los estudiantes, a las estudiantes, como vos bien decís, con un dispositivo orientando a su carrera y también, nosotros también tenemos un vasto territorio donde también tendríamos que tener una política regional para cada profesional, ¿no? Te doy un ejemplo. La mayor cantidad de leche se produce en la provincia de Buenos Aires, en el distrito General Rodríguez.
la concentración de producción de leche está ahí. Y después tiene que haber toda una cobertura de logística, traslado, para trasladar ese producto elaborado. A ver, si nosotros orientamos esa carrera para que esos profesionales de la alimentación, pero también le damos un sentido regional, como vos bien decís, que tiene Australia en Mendoza, y bueno, también podremos producir leche en Mendoza. Claro. Estoy totalmente de acuerdo con ese criterio. Sí, como diseñar estratégicas bien puntuales, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, no sé, por ejemplo, con esta ley que literalmente le cambia la vida a las personas travestis y trans, que sea algo, digamos, pensado, que pueda ser llevado a la práctica, que sea de verdad tangible, que sea una manera de verdad de cambiarle la vida a las personas. Y en este sentido también pienso en un montón de cosas. Todo lo que nos va a dejar esta pandemia, entre otras cosas, son muchos pibes desconectados de la escuela, muchos pibes, digamos, descolgados del mapamundi directamente. Son cosas muy difíciles de recuperar en un futuro. Entonces, ahí me parece que el rol de las instituciones, de la política, es esa, es decir, bueno, hacer un verdadero cuadro de situación de qué país tenemos y de verdad, o sea, pensar en materia energética, en materia productiva, en materia legislativa, hacia dónde tenemos que ir. No, mirá, a ver, en eso que vos planteás, del hecho hacia dónde tenemos que ir, es importante que analicemos de dónde venimos. Lo más contemporáneo que tenemos nosotros, los peronistas, como herramienta, estrategia de una política de Estado en orden nacional, es el plan trienal de Juan Domingo Perón del año 74 y 77, donde es mucho más contemporáneo que los planes quinquenales, donde habla también del medio ambiente, donde habla de la regeneralización, donde habla también el hecho de democratizar la producción desde los marcos regionales, y también cómo orientar esto de ir formando los compañeros y las compañeras para ir desempeñando estas políticas. Y esto es lo que nosotros, por lo menos yo pretendo como peronista, que no hay salidas con recetas foráneas, sino que tenemos que reafirmar lo que nosotros venimos realizando en nuestra historia. Con Perón y con Evita salimos de la posguerra con estas políticas. Con Néstor y Cristina salimos del infierno con estas mismas políticas. Y yo entiendo que de la pospandemia vamos a salir con estas mismas políticas que ya en algún momento hemos implementado en mayor o menor manera, pero sí fuimos implementando, que también tenemos que generar el hecho de profundizarlas con un concepto mucho más regional por cómo se viene configurando la situación mundial, ¿no? Diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Muchas gracias. Al contrario, para eso lo valoramos muchísimo. Gracias. No, muchas gracias. Hasta la próxima.